Conocer a Dios es el más noble y magno propósito que algún ser humano puede trazarse. Bien, alguno podría pensar que querer conocer a Dios es una pretensión vana. ¿Por qué? Porque Dios es altísimo, no es como nosotros. Dios es trascendente, nadie nunca lo ha visto. Él es el Altísimo y como vamos a ver, Él es incognoscible. Eso significa que no puede ser conocido. Incognoscible es alguien que no puede ser conocido. Dios es así. Entonces, que pretendamos conocer a Dios parece vano, parece ambicioso, parece inútil, pero no, porque este Dios que es trascendente, altísimo, incognoscible, es personal, inmanente y ha decidido darse a conocer. Dios es trascendente porque va más allá del espacio, de la materia, del tiempo, pero es inmanente porque está aquí con nosotros en el espacio, la materia y el tiempo. Él es trascendente e inmanente a la vez. Dice la palabra en Jeremías 9, 23 al 24. Vamos para allá. Les invito, como saben, algunos versículos no vamos a alcanzar a leerlos. Entonces, esos versículos léanlos en casa con su familia. Porque ahorita estamos celebrando el culto público, pero en casa está el culto familiar. Entonces, en casa, lean ese versículo juntos, los que no vamos a alcanzar a leer. Bueno, vamos a leer Jeremías 9, 23 al 24. Dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloría, gloríese de esto, ¿qué? De que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Amén. No podemos jactarnos o sentirnos orgullosos de ser muy inteligentes, de tener nuestros diplomas, licenciaturas o maestrías en teología, o entre nosotros tenemos veterinario, filósofo, diseños de modas, tenemos variedad de profesiones acá, ¿cierto? Pero no nos podemos jactar o sentirnos orgullosos de eso. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, si es que me permiten el término, de conocer a Dios. Esa es nuestra verdadera gloria. Y si Dios dice, gloríese en que me conoce, está queriendo decir que Dios sí se puede conocer, que Él sí se puede dar a conocer, que Él se ha dado a conocer. Y comenzamos con esto, Números 23, 19. Dice que Dios no es un hombre. Algunas sectas dicen que Dios es como un ser humano, como un hombre. Por ejemplo, la secta mormona cree eso. Eso es blasfemia. Dios no es un hombre. Él no está compuesto de partes, de extremidades. Dios tampoco está sujeto al cambio de las pasiones y las emociones. Primera de Samuel 15, 29. Dice, la gloria de Israel no cambia. Un día Dios no se levantó de buen humor y el otro día está bravo. Un día Dios está muy contento y el otro día está como pensativo. No. Dios no cambia, no está sujeto a cambios de sentimientos. Dios tampoco es objeto de ningún tipo de aumento o disminución. Dios no puede aprender más, porque Él es todo, la excelencia del conocimiento. Dios no va a ser más glorificado. Si toda la humanidad le diera la gana, no va a alabar más a Dios, Dios sigue siendo glorioso. Y si toda la humanidad se convierte y alabamos a Dios, no va a hacer que Dios sea más glorioso, porque Él es todo lo glorioso que es.
Él es la gloria. Dios no puede disminuir, Dios no puede aumentar en nada. Dios es inefable, porque no existe palabra que pueda decir todo como es Él. Dios es insondable, porque no podemos medirlo. No podemos medirlo. Veamos estos versículos. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Ya le vamos a entender por qué Pablo habla así acá. Dice 11:33. Él está maravillado. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Impresionante. Saber esto nos lleva a humillarnos y alabar a Dios con una reverencia profunda que nos dobla de rodillas. Es inescrutable porque no podemos entenderlo. Es insondable porque no hay manera de contenerlo. Pero aunque Él es todo eso, hermanos, ha querido darse a conocer. Ha querido darse a conocer. Salmo 8:4. Por eso decimos por el salmista: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros? Gusanos, criaturas que viven en barro, traidores cósmicos, desobedientes y desleales y cambiantes, pero ha querido darse a conocer a nosotros. Claro, es de aclarar esto. Dios ha querido darse a conocer, pero no todo. Hay cosas de Dios que jamás, nunca vamos a conocer, ni siquiera en la eternidad. Ni siquiera en la eternidad vamos a conocer a Dios completamente. Primero, porque vamos a seguir siendo criaturas. Y segundo, porque Él siempre va a ser el eterno. Siempre va a haber algo que aprender. La eternidad no alcanza para conocer a Dios. Impresionante. Deuteronomio 29:29 dice que hay cosas misteriosas que Dios no ha querido revelar, pero hay cosas que sí ha revelado, y esas que ha revelado nos ha ordenado anunciarlas, enseñárselas a nuestros hijos y conocerlas y estudiarlas nosotros. La Escritura. Bueno, repasemos. Dios es incognoscible porque no es una persona como nosotros, es un hombre con extremidades, no tiene pasiones, no hay palabras que lo puedan describir, no se puede medir, no se puede entender, pero a pesar de eso, se dio a conocer, pero no todo. Hay cosas que Él se reserva. Por ejemplo, un ejemplo, Cristo dijo: del día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, por ejemplo. El Padre ha querido reservarse eso y no quiso revelarlo. No quiso. Así que ningún teólogo ni ningún nadie puede atreverse a decir: yo voy a estudiar eso. Si lo hace, cae en la herejía y en la falsa enseñanza, porque Dios no nos ha dado esa autorización. Pero hay cosas que están reveladas y hay que estudiarlas. La predestinación. Es que no podemos estudiar la predestinación porque es un misterio. No es cierto. La predestinación es un misterio porque aquí está escrita. Y si aquí está escrita, tenemos que estudiarla. Lo que no está revelado es más allá. ¿Qué fue lo que motivó a Dios? Aunque eso sí lo dice que en puro afecto y sin voluntad. Entonces vemos que sí está revelada esa doctrina. Hay cosas que no están reveladas. Por ejemplo, ¿cómo pudo convivir Dios
en Jesús siendo hombre, siendo completamente Dios y completamente hombre. Eso es un misterio, no lo sabemos, es un misterio, pero es verdad. La Santísima Trinidad es un misterio que en cierta medida se ha revelado, pero comprenderlo de manera lógica no se puede. El que quiera entender la Trinidad de manera lógica cae en herejías. Por eso hay tantas sectas, como la Pentecostal Unida es una secta, por ejemplo. Tratan de entender la Trinidad de manera lógica y le quitan el misterio a Santo. Entonces, hay cosas que no ha querido revelar, pero hay seres humanos que sí podemos conocer a Dios. Es decir, no podemos conocer a Dios todo lo que Él es, pero hay cosas que Él sí ha dado a conocer. Pero no podemos conocer a Dios aparte de Jesús. Vamos a Lucas 10:22. Lucas 10:22. Vamos a leer desde 21. 10:21. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ¿qué? Ocultaste. Él decide quién revelar y quién no, a quiénes revelar y a quiénes no. Dice, decidiste, ¿no? Ocultaste estas cosas a quiénes, a sabios e inteligentes, y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Los sabios e inteligentes, por más que estudien, no van a llegar al conocimiento de Dios a través de su razonamiento, porque Dios ha querido ocultarlo y se lo ha dado a los niños, no literalmente a los niños, sino a los que son como niños, como tanto en los evangelios ha dicho, aquellos que con un corazón sencillo se acercan para aprender. Bueno, y el Hijo revelará al Padre al quien el Hijo quiera revelarse. Vemos otra vez que Dios decía revelar a quien Él decía revelar. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. La palabra dice que aquel que puede ir a ver a Dios no puede vivir para contarlo. Él es el incognoscible. Entonces, definitivamente es cierto, nadie puede conocer a Dios a través de un esfuerzo intelectual, de una búsqueda exhaustiva de las cosas creadas. No podemos ver a Dios en una nube, en el asiento del chocolate. No podemos ver a Dios en el rostro de un bebé. No podemos ver a Dios en la inmensidad de una galaxia. No se puede percibir a Dios, a conocer a Dios ahí. Ni siquiera los mejores esfuerzos en el lenguaje. Este tipo de términos, incognoscibilidad, son términos técnicos de la teología. Pero aunque usemos los mejores términos de teología, no van a alcanzarnos para expresar todo. Ni siquiera el lenguaje basta. Ni siquiera la ciencia podrá encontrar una sola palabra o experimento para lograr conocer a Dios, para lograr ser capaz de contener, mostrar todo lo que Él es, o todo sobre quién es Él. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a comenzar un infinito recorrido. Un recorrido infinito. Cuando termine la prédica esta mañana, que hayamos visto la incognoscibilidad, vamos a ver que no dimos nada. En cuanto a cantidad me refiero. Nos quedamos cortísimos. Cortísimos. Porque nos falta la vida para conocer a Dios.
y nos falta la eternidad. Cuando hayamos resucitado en gloria y veamos a Cristo cara a cara, ni siquiera vamos a conocerlo todo, porque vamos a seguir aprendiendo. Entonces ese es un recorrido de toda la eternidad, hermanos. Un recorrido infinito por los atributos de Dios. Así que no vamos a pretender decir cuando se acabe la predica, ya vimos la inconocibilidad y ya lo sabemos todo de la inconocibilidad, porque eso sería contradictorio. O sea, ya lo abarcamos todo, superado. O que de pronto en unos años volvamos a ver el tema, o usted lo escuche en otro pastor, una enseñanza en internet, un pastor sano. Ah, yo ya lo ve, ya lo sé. Hermano, veamos todas las predicas que existen y que se han predicado estos 4.000 años de iglesia. No van a ser suficientes para abarcar ni siquiera un atributo de Dios. La comunión con Dios depende enteramente de la obra mediadora de Jesús y también de la obra santificadora del Espíritu. La obra del Espíritu Santo no se va a dar de manera mística, de manera, ¿cómo lo diría? Como esotérica, como así de repente una luz del cielo nos va a alumbrar y nos va a revelar las cosas en un ayuno o en un retiro para allá, quién sabe dónde. No. La iluminación que nos puede otorgar el Espíritu Santo se basa en las Escrituras. Solo en las Escrituras. Todo tipo de tradición de la iglesia, porque no la rechazamos del todo, pero todo tipo de tradición, confesión o catecismo histórico debe sujetarse y comprobar sus líneas en la palabra. En la palabra. Por eso, la única manera de conocer a Dios es como Dios se ha dado a conocer. Y Dios no nos dio un audio, Dios no nos dejó un video, Dios nos dejó un mensaje de texto, pero físico, textual, un libro. Entonces, hermanos, una exhortación también para los que no les gusta leer. Los cristianos que no les gusta leer no existen, porque el cristianismo es la religión del libro. Y estamos llamados a leer, a defender nuestra fe con argumentos, con intelecto, con conocimiento hasta donde Dios nos ha permitido, con propiedad. Bueno, no podemos conocer a Dios por contemplar la creación o porque nos sentamos a meditar, a filosofar. Por ejemplo, nuestro hermano licenciado en filosofía sabe, los filósofos clásicos se sentaban a filosofar, a pensar, a meditar, a pensar quizás en lo infinito y en el cosmos y en muchas cosas, y llegaron a muchas conclusiones, pero sus pensamientos por sí mismos jamás nunca los llevaron a la persona de Dios mismo. Llegaron a ser pensamientos tenues de algo, de un ser superior, alguna imagen, algún demiurgo, algún uno, algo por allá, pero por sí mismos nunca pudieron llegar a conocer al Señor, porque no podemos llegar por nuestra razón. Vamos a 1 Corintios 1, 19. 1 Corintios 1, 19. Dice, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios. Aquí el Señor está hablando contra los filósofos de ese tiempo. Y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? 1:21. Porque ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. En otras palabras, no vamos a conocer a Dios y la gente no va a conocer a Dios
filosofando, llegando a conclusiones de su inteligencia. Como el mundo no puede conocer a Dios con su esfuerzo, entonces Dios decidió salvar al mundo a través de algo que el mundo considera tonto. Sentarse a escuchar una prédica. ¿Por qué tenía uno que ir hora de su tiempo a sentarse en un lugar a escuchar a un fulano hablar algo que no tiene por el mundo sobre en casa? Porque le agradó a Dios salvar a los que creen a través de la locura, de la necia, de la idea tonta, según el mundo, de la predicación. Entonces nadie puede salvarse tampoco a través de la aspiración religiosa. Entonces no, yo soy budista, entonces como budista yo cumplo los lineamientos de mi religión, no soy vegano, cumplo pues, las ideas de Buda y demás. Entonces soy una persona recta, con base en mi religión, por lo tanto sé que alcanzaré una iluminación después de la muerte. No es que yo soy católico, apostólico y romano y he cumplido todos los sacramentos. La intercesión de los santos y de María me va a otorgar esa justicia que yo no voy a tener para poder llegar al paraíso. Hermanos y amigos, ningún tipo de esfuerzo religioso puede salvar o dar a conocer a Dios. Por más sincero y ferviente que sea, sino aquel a quien Dios quiera revelarlo, y no a través de algo personal, individual, sino de su palabra. Bueno, tampoco del amor a la filosofía o del esfuerzo de los ascetas, ascetas. Ya hemos visto eso varias veces. El ascetismo es esa tendencia a querer alejarse de todo. Decir es que el mundo está mal, entonces yo voy a alejarme del mundo. No vamos a ir al cine porque ese cine es pecaminoso, las sillas de escarnecedores. No vamos a dejar que nuestros niños vayan a escuelas públicas, colegios públicos, universidades públicas, porque allá hay inmundicia. Pues hay inmundicia, pero el Señor preserva a sus hijos. Nosotros no vamos a comprar ni televisor, ni celular, vamos a irnos a ir por allá en el campo. Hermanos, eso es ascetismo. Ningún tipo de ascetismo puede salvar a nadie, ni así va a conocer a alguien a Dios. Un ermitaño, es que vamos allá de los ermitaños porque allá conocen a Dios. Falso. Por más esfuerzos que haya de alguien, son solamente acercamientos humanos que no van a llegar jamás, porque es solo por la revelación soberana de Dios dada en las escrituras que se predican en iglesias locales. Tampoco va a ser producto de éxtasis místicos. Entonces vamos a hacer fuerza, hermano, repita, diga, hablemos lenguas, tenemos que esforzarnos, ábranse las manos, danse con su lengua. Bueno, les digo cosas que yo he escuchado y he visto personalmente. Para que se provoque una experiencia mística en la persona y se eleve. Tampoco se va a conocer a Dios así. Tampoco. Vamos a Colosenses 2:23. Colosenses 2:23. Leámoslo desde el 20, 2:20. Dice: si han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no busques, no toques? Todos los que se aferran a cosas destinadas a perecer con el uso, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, el vegano sigue luchando con su carne.
El ermitaño sigue luchando por su carne. El que tiene experiencias religiosas y habla lenguas, supuestamente, no sigue luchando contra su carne. Porque la eficacia de esas cosas no es plena, porque son cosas humanas. Entonces, retroalimentemos todo hasta ahora. Dios no puede ser conocido, porque es muy trascendente, pero como es inmanente, ha querido darse a conocer. Ese querer darse a conocer es no en todo su ser, pero sí en algunas cosas, y las ha dado en su palabra. Palabra que es predicada en iglesias locales, palabra que tenemos el deber de enseñar a los hijos, de unos a otros. Palabra que nos muestra que no es por esfuerzos, sino es porque Dios en su soberanía quiera darse a conocer. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en Jesús. Bueno, anote esta cita bíblica, Efesios 2, del 8 al 9. Lo que puede conocerse de Dios es solo por la influencia iluminadora del Espíritu Santo. Así que todo intento por conocer a Dios requiere la ayuda imprescindible del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:10. Ahorita leímos que el Hijo conoce al Padre, ¿no? Y que Él lo da a revelar a quien quiere. Aquí vemos la naturaleza trina de Dios. Dios es trino. Y le dimos al Hijo que conoce al Padre, pero el Espíritu Santo también conoce al Padre. Dice Corintios 2:10: Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Impresionante. Sin el Espíritu Santo, hermanos, nada que hacer. La presencia del Espíritu Santo es real cuando se explica la palabra y la gente la está entendiendo. Ahí está el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es cosas externas o movimientos extraños. Eso no es el Espíritu Santo. Anote esa cita, también complemento, Juan 16:13. Solo el Espíritu Santo puede guiar al pueblo de Dios a toda verdad. Así que no es la razón humana la que descubre a Dios, sino es Dios el que se descubre ante el ojo de la fe. Son palabras de Berkhoff, un teólogo muy importante. Pero miren qué impresionante es este Dios que no puede ser conocido, que se ha dado a conocer, ha querido conocerse a los niños, a los que somos como niños, por medio de la predicación de la palabra. Es tan inmanente, se quiere relacionar con nosotros un Dios personal, de tal forma que uno puede decir que conoce a Dios y que cada día lo conoce más. Hermoso. Bajo la dirección del Espíritu Santo, el ser humano puede conocer a Dios y conocerlo cada día más. Hermoso. Necesitamos al Espíritu Santo, y aquellos que tienen fe en Jesús ya tienen al Espíritu Santo en su corazón. No hay que decir: Espíritu Santo, ven, bienvenido Espíritu Santo, a que nos enseñes. No es necesario, porque por la fe ya está en nuestros corazones, como un sello, guiándonos a toda verdad, revelándonos al Padre, guiándonos hacia el Hijo. Impresionante. El Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso nos enseña que algo del ser de Dios puede percibirse en las cosas creadas. Ahorita les decía que no era posible, porque ahora estoy diciendo que sí, porque hay atributos divinos que pueden deducirse en la creación,
Pero por más de que yo observe la creación, ¿a qué tiende el ser humano? A adorar la creación en vez del creador. Entonces vamos a ver a muchas religiones y tribus que adoran los astros. Están viendo algo que bien puede reflejar algo de Dios, como por ejemplo su grandeza. Dios es grande. Un ejemplo, algo que sea palpable. Las galaxias son impresionantemente colosales. Dios es más grande que eso. Las galaxias es una muestra que Dios es grande, ¿sí? Pero el que ve las galaxias y no crea en Dios o no tiene el Espíritu Santo, no va a ver a Dios. A eso me refiero. Pero cuando ya tenemos a Dios, vemos que la creación nos enseña la grandeza de Dios. Dice, el cielo muestra la gloria de Dios, nos enseña que Dios es glorioso, que Dios es el creador, que Dios es sabio, organizado, ordenado. Nosotros aprendemos eso porque en la creación se puede percibir, pero sin el Espíritu Santo, ni siquiera viendo, hermanos, con qué telescopio se puede percibir. Romanos 1:20 confirma lo que acabo de decirles. Romanos 1:20 dice: desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Impresionante. Podemos ver la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios no podemos verla como algo así, pero la veo reflejada en la inmensidad de todo el universo. Dios es todopoderoso. Pero el ser humano por sí mismo no puede percibir eso, no puede darse cuenta de eso, porque se necesita que Él mismo se dé a conocer. Es necesario. El ser humano está muerto en sus pecados, es ciego a Dios, ciego, solo, mudo, muerto. Primera de Samuel 3 nos muestra un muchacho santo, consagrado desde la niñez, llamado Samuel. Era un jovencito, un muchachito. En el versículo 7 nos dice que él dormía cerca al arca del pacto, donde estaban las salas de Moisés, y que todavía Dios no se le había revelado. No conocía a Dios. Vivía en el tabernáculo, al lado del arca del pacto, donde estaban las tablas que Dios escribió con su dedo, escuchando la ley de Dios, leyendo Levítico, Éxodo, bueno, todo el Antiguo Testamento de ese momento, la Torá, el Pentateuco. No conocía a Dios hasta que Dios le habló y se reveló a Samuel. Y siendo Samuel quien era, hermanos, se necesita que Dios se muestre, que Dios se revele. Mateo 16:17 nos muestra otro caso. Cristo les dice: ¿qué piensa la gente que soy yo? Y los discípulos dicen: Señor, unos dicen que tú eres un profeta como los antiguos, o que eres Juan Bautista que resucitó, o que eres otro profeta. ¿Y ustedes qué piensan? Y Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Felicidades, pero qué inteligente eres. Felicito. Ven, muchachos, aprendan de él. Le dice Jesús: bienaventurado Pedro, que el Padre te lo reveló. Mateo 16:17. Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre. Nadie puede conocer a Jesús aunque tenga en su frente o tenga en la casa la Biblia de estudio de la Reforma así enfrente todo el tiempo leyéndola. Hermano, no puede conocer a Dios hasta que Dios se revele a esa persona. Eso nos muestra la soberanía de Dios y que nadie puede salvarse con su libre albedrío. Nadie puede decir: yo decido conocer a Dios, yo decidí un día estudiarlo y ¡pum! Se me iluminó mi cabeza y lo conocí. Falso.
y pretencioso. No existe. Y si alguien por medio de un estudio individual llegó a conclusiones que los trajeron a la iglesia, ¿qué estamos viendo? Bienaventurado Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios. Nunca nadie puede decir, yo, no. El Padre, siempre. Siendo Dios inescrutable, aún con todo lo que estudiemos de Él, nuestro conocimiento siempre será imperfecto, siempre será parcial. Job 36:26 dice, estos tan solo son un borde de sus caminos. Maravilloso. No estamos apenas vamos comenzando, un borde de sus caminos. Pero esto nos deja aplastados, nos deja asombrados. Este asombro, úselo para acostarse en rodillas en la soledad y alabe a Dios por la profundidad, lo que tenga en su corazón. Porque conocer esto no nos va a hacer más inteligentes, va a mostrar qué tan pequeñitos somos para adorar al Creador y humillarnos a Él. Miremos qué hermoso es Dios, mis hermanos y amigos. Él es condescendiente, porque es trascendente, altísimo, incognoscible. Pero en su gracia permite que el ser humano se acerque. Permite que en su gracia pueda el hombre conocer por lo menos algo de Él. Y no tiene por qué, porque ya hemos visto, Dios no va a ser más glorificado si lo conoce o no lo conoce. No se va a poner triste si la gente no la acepta. Es un gran privilegio, hermanos. Job 26:14 dice: he aquí, estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Dios es exaltado y no le conocemos, el número de sus años es inescrutable. Con 36, 26. Son los dos textos de Job que ahorita les digo. Hermanos, por eso entonces, en la condescendencia de Dios, Él ha dado su revelación especial. La creación es una revelación general, porque podemos ver, como decía ahorita, atributos, percibirlos. Él es grande, Él es poderoso, es eterno, ¿cierto? Sabio. Pero por medio de la creación nadie puede salvarse, nadie puede conocer a Dios. Pero a través de la revelación especial sí se puede conocer a Dios, porque aquí está explicada la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, el pacto de Dios, la paternidad de Dios. Aquí está la revelación especial. O sea, el Señor ha querido revelarse en el lenguaje de los hombres a través de las Escrituras. Yo soy cristiano, pero no leo la Biblia. No es cristiano. No es cristiano, no conoce a Dios. Yo soy cristiano, bueno, yo soy pastor y yo no hay que estudiar, yo no tengo que estudiar porque el Espíritu Santo me revela antes de pararme en el púlpito lo que tengo que predicar. Falso maestro. Tengo que estudiar, leer y releer con la ayuda del Espíritu Santo. Es por medio de la revelación especial que vemos que Dios nos trata como un papá con sus hijos, como una esposa a su esposa, como un rey tierno con un súbdito fiel, como un pastor bueno con sus ovejitas sumisas. Hoy cualquiera más niño, más humilde, más
que de pronto no haya tenido formación académica, que de pronto no haya, ni siquiera sepa leer o escribir. Cualquiera, óigalo, cualquiera puede conocer a Dios por medio de la fe de Jesús. Porque ha querido revelar a los niños, a los que son como niños, a través de su palabra inspirada. Por eso, hermanos, necesitamos sinceridad al estudiar los atributos de Dios. Y cuando hablamos de atributos, no estamos diciendo que Dios esté compuesto por atributos. O sea, Dios es la suma de omnipotencia más omnipresencia igual a Dios. No. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hablar de atributos, no porque Dios sea muchos atributos, porque Él es uno. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de la simplicidad de Dios. Lo que significa es que yo tengo muchas limitaciones. Yo no puedo conocer a Dios con mi mente. Entonces yo necesito sumergirme de a poquito. Necesito sumergirme de a poquito en la infinitud y en la eternidad del Altísimo. A mí no se me puede enseñar a Dios así, ¡pum!, todo de una vez. Me desintegro. No puedo. Necesito por partecitas. Yo porque soy ignorante por naturaleza. Pero no significa que Dios sea muchos atributos. O sea, no significa que todos los atributos de Dios dan igual a Dios, no. O que Dios esté conformado por atributos, no. Nosotros necesitamos estudiar al único Dios, al solo Dios, con los atributos, para irlo conociendo nosotros por partes, y no porque sea partes. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de atributos de Dios, no significa que le estemos atribuyendo a Dios cosas, palabras, funciones, propiedades, como si nuestras imaginaciones y concepciones hicieran ella en su persona. Tampoco significa que el ser de Dios esté segmentado hasta llegar a formar un todo. Cuando hablamos de atributos de Dios, nos referimos a todas las perfecciones divinas de su esencia, por medio de las cuales podemos nosotros los seres humanos contemplar a Dios. Entonces, necesito conocerlo poco a poco. Hoy estamos viendo su incognoscibilidad. Hemos escuchado que es trascendente, que es inmanente. Esos son otros atributos. ¿Sí? Es más, cada atributo es de por sí infinito. Porque si decimos que Dios es incognoscible, estamos queriendo decir que Dios es eternamente incognoscible, es infinitamente incognoscible, no se puede medir. Dios es todopoderoso, Dios es infinitamente todopoderoso. Su omnipotencia es incognoscible. Todos los atributos, ven que todo es uno. Dios es fiel, Dios es infinitamente fiel. Su fidelidad es incognoscible. Y así sucesivamente. Dios es amor, Dios es infinitamente amor. Su amor es incognoscible, eterno, porque Él es uno. Eso significa que Dios es uno. Estoy adelantando el tema de la simplicidad. Entonces, cada atributo es idéntico a Dios, porque decimos Dios es todopoderoso, eso es un atributo, pero no significa que todopoderoso sea algo aparte de Dios, porque Dios es el todopoderoso. Para nosotros es importante estudiar los atributos porque nos damos cuenta que cada atributo es distinto uno de otro. Cada uno expresa algo especial de Dios. Hoy estamos viendo que Él es incognoscible, es decir, que no puedo conocerlo con mis esfuerzos humanos, que necesito, dependo de la revelación del Padre en su soberanía y de la ayuda imprescindible del Espíritu Santo en su palabra inspirada, en Jesús el Hijo, la fe de Jesús. Bueno, en otras ocasiones vamos a ver otros atributos, la bondad de Dios,
la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la simplicidad de Dios, la misericordia de Dios. Este año vamos a hablar de todos estos atributos y Dios nos da vida. Ahora, antes de terminar, no sé si ya van a sacar, que ha sido muchísima información, hay que digerirla todo. Pero voy a decir esto, en esos 3 minutos voy a robar más. Algunas perfecciones de Dios son incomunicables y otras son comunicables. Las que son incomunicables es porque solo Él las tiene. Nada ni nadie las ha tenido ni las podrá obtener. Por ejemplo, solo Dios es omnipresente. Solo Dios es omnipresente, Satanás no es omnipresente. Hay congregaciones y hay sectas que atan al diablo en todos los cultos y le hablan al diablo muy seguido, como si el diablo estuviera allá y acá y allá y allá y allá, como si ese ser, esa criatura fuera omnipresente. No, Satanás es una criatura. Solo Dios es omnipresente. El Padre es omnipresente, el Hijo es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipresente. Entonces es incomunicable porque no existe ninguna criatura que es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. Y hay atributos que son comunicables porque en cierta medida Dios ha querido compartirlos. Por ejemplo, ahorita vimos, la creación nuestra, que Dios es grande, entonces la creación tiene cierto grado de grandeza. Entonces hay un atributo comunicable con la creación. Pero el ser humano, como fue creado a imagen y semejanza de Dios, tiene atributos comunicables más que todo lo demás de la creación. Inteligencia. Dios es sabio. Dios comparte sabiduría con el ser humano. Hay seres humanos sabios. Dios es justo. La justicia es un atributo de Dios. Pero Dios ha querido comunicar ese atributo y hay seres humanos justos. Sabemos que es justicia porque Dios es un atributo comunicable.